¡Te voy a matar, maldito Sherazades! ¡Tu hijo no verá ni una lira turca! Pero tranquilízate, por favor, Onur. ¡A mí no me paras nadie! Y bueno. Podía fallar. Sí, cosas que pasan. Sí. No, porque tenía un disco, pero evidentemente está en FLAC. Por lo que veo. No, es un muy buen. O sea, es un muy buen. Chicos, al final What me the está FLAC? rompiendo un poquito las pelotas el FLAC. Es buenísimo el FLAC, porque se escucha como la reconchísima no, de está bien, What the pero si FLAC? no lo podés escuchar en ningún lado. Vos sabés que Me rompe los huevos. mi celular agarra FLAC. Al mío no, boludo. No sé qué le pasa. Y te cambia la vida. Después de eso no querés escuchar más discos en MP3. Mientras hay gol de alguien. Ahí está, porque tenemos la alarma futbolera. Sí, ¿no? me encantaría ¿Quién que ha metido aparezca, gol? ¿no? ¿De quién? No dice, así que. Ah, bueno, está bien. Por ahí Usted- el gol de usted- San Lorenzo en diferido. Usted se lo pierde. Bueno, voy a tener que buscar la cortina acá, discúlpeme. No, Pero no esto pasa se nada. hace de la siguiente manera. ¿Cómo se hace? Ay, Dios. Y lo buscás medio en Google. Claro, nosotros vamos a hablar de Scott Fitzgerald, uno de los mejores escritores, dicen muchos, de los años 40, 50. Época también del jazz, obviamente, como era en El Camino, el libro que ya hablamos en su momento. Entonces Sí. yo aquí ¡Uy! voy a sacar ¡Uy! la edición. Salió un libro. El libro físico. La primera Sí, sí. vez en la historia de este programa que tenemos el libro. No es la primera, pero es una de las primeras. Es lo que recuerdo de la columna literaria, nunca trajimos Sí, el libro en físico. No sea malo. Algún que otro. Sí. No todos. Ah, bueno. Por ahí estaban y no los vi. No sé. Algunas historias de la era del jazz de Francis Scott Fitzgerald es de lo que vamos a hablar hoy. Un libro que corresponde a 4 cuentos muy cortitos. Sí. Muy cortitos. 50 hojas. Quizá un poco menos. Cuentos cortos relacionados con el jazz, no tanto desde lo musical. Porque las historias no hablan de músicos, ninguna de ellas. Pero sí de cómo se vivía la era del jazz. Digamos, cómo era la gente, de qué se movía. ¿De qué se movía? Todas las historias con algo un tanto irreal, si se quiere, o un poco exagerado. Digamos, la primera historia, por ejemplo, es un chico de plata, pero no mucha, de un pueblo del interior de los Estados Unidos, Sí. que del centro va. Acá le decimos interior, Claro. allá es el centro. Que va a una escuela, como que yo les diga el Newman, o una escuela de chicos de mucha plata, no es el San Andrés. Y en unas vacaciones decide irse con un amigo que se hizo en la escuela, que nunca le dice, digamos, de dónde viene la fortuna de su padre, pero siempre dice que su papá tiene más plata que cualquier persona que no. Cuestión que el tipo era descendiente de Washington y el abuelo de él había encontrado una mina como de la piedra preciosa más cara del mundo y vivía como en medio de la montaña para cuidar la piedra y demás. Wow. Y así, Está tenemos bueno. historia de ese estilo, otra de una prima que viaja a otro pueblo para estar con su prima. Sí. A una chica que viaja para estar con su prima, que su prima es mucho más linda y ella es como que no sabe cómo hacer para socializar con los chicos y demás, y hay toda una historia ahí también, con un final muy cínico. Está muy bueno. Y maneja esos niveles, digamos. Claro, como el nivel de. No sé si tristeza, pero no, como una cosa de. Es muy crudo por Sí. momentos. Es como. Es muy crudo y al mismo tiempo embellece mucho todas las situaciones, digamos. Fitzgerald es algo que lo hace muy bien, de que es algo que lo que está pasando en un momento decís, no puede ser, o es muy fuerte o es muy real, pero te hace entrar, digamos. Claro. Es porque te mete mucho en el personaje. Entonces, vos al saber tanto sobre el personaje y al saber lo que piensa y lo que siente, pues te dejas entrar un poco más, digamos. Contame el resto de las historias, porque. Es que no me las termino de acordar. Estoy pensando si me acuerdo la... ¿Y cómo se El diamante involucra- grande como el Ritz, Bernice corta el pelo, No el, sé si está en palacio, orden. el palacio de hielo y el mediador. ¿Y cómo se No sé involucra si- el jazz en este mundo? No, la vinculación, digamos, no es muy directa. Es como digo, digamos. Es De todo- la era. Claro, es todo lo que sucede. Esto sucede en los años 40, ¿sí? Por decir, 40, 50, más 40 que 50. Que es justamente la era en la que el jazz predominaba. Y como hablamos en su momento con El Camino de Kerouac, ya había una cuestión de que la música jazz ya era algo inherente, digamos, a las personas. Y ellos ya vivían como se tocaba esa música, digamos. Algunos más frenéticos, otros más calmados, algunos con, digamos, con más vuelo, otros con menos. Sí. Pero ya era una cuestión que, digamos, cruzaba completamente la vida de las personas, escucharan o no escucharan jazz en sus vidas, digamos. Nada, es... Igual quiero detenerme un momento para
señalar justamente Ahí. Mientras producción nos revolea auriculares. Sí, Sí. Nos cagan. Los separadores los señaladores del señor Nacho Caselli en ese libro es una entrada de pez Sí. y una estampilla de Shakespeare. Me gustó mucho la combinación de estilos. No, esto en realidad lo tengo para no perderlo. La entrada Ah. a la ópera de ahora de junio. Ah, vas a ir a ver el rock nacional. Claro, Eso es. Mientras Bueno, esta me parece que me la voy a quedar, te la voy a cuidar, Y para que no le pase nada, más que nada. yo insisto en esto, digo, yo también cuando empecé a leer el libro, Igual tocan el 24 de junio. sí, ¿Tanto falta? sí, faltan 45 días aprox. No sé qué tocaban ahora. No, la tengo guardada porque la compré y la guardé ahí, nunca la saqué. Yo también cuando empecé a leer el libro pensé que iba a tratar más sobre el jazz, como tenía que ver quizá en el camino. Hago la comparación porque son libros más o menos de la misma época, simplemente por eso. Que quizá en el camino tiene mucho más que ver con el jazz, digamos, hay personajes que van a ver jazz y lo disfrutan y etcétera. Cosa que no pasa por lo menos aquí en los cuentos de Fitzgerald, aunque se sabe Fitzgerald es uno de los tipos que estuvo metido, digamos, en ese mundo. Lo que nosotros escuchamos de cortina es a Louis Armstrong con Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald no tiene nada que ver con él, no, solo el pero nombre. son dos de los máximos representantes digamos, del jazz de esos tiempos. Junto con otros quizá un poco más jugados, Miles Davis o ¿Y este Fitzgerald Chile. quién más escribió? Porque me suena. Fitzgerald es, bueno, obviamente conocido por La Metamorfosis, Ah, viste. que es el libro más conocido de Scott Fitzgerald. Y había uno más, que ahora no me estoy acordando el nombre, Pero lo voy a la buscar. Metamorfosis no es de Kafka. Sí, tenés razón. Me lo confundí. Me agarró como... No, es que sí, me los confundo. O sea que tengo... A mí me pasa Una esto con confusión. muchas personas muy famosas y me las confundo. El Gran Gatsby es el de Fitzgerald. Ah, viste, ya me parecía que había escrito algo. Sí, señor. Bueno, sí, obviamente. O sea, Scott Fitzgerald, uno de los mejores escritores de la historia de la literatura. Ha escrito muchas cosas, Sí. digamos. El Gran Gatsby incluso te diría no es su mejor obra a mi gusto. ¿En serio? De las que leí de él, a mí este libro, 4 cuentos, me gustó más que el Gran Gatsby. Sí, o sea, tiene This Side of Paradise, Beautiful and the Damned, El Gran Gatsby, Tender is the Night, que esa me parece que la afanó la línea Blair. Obviamente estoy jodiendo. Y una que no terminó, que se llama The Love of the Last Tycoon. Me parece que es una novela en la que escribía cuánto le gustaba jugar al Roller Coaster Tycoon, ¿no? Claro. Supongo Claro, que es. pionero en Pionero en del los roller juegos de coaster desarrollo de tycoon. parques en 3D. Sí, el tipo Eh. escribió novelas cortas, digo, colecciones de historias, cuentos. Pop para divertirse. La realidad es que, digamos, es un clásico, también representa mucho de lo que fue la vida de los Estados Unidos antes de la guerra, en los 20s, en los 30s. Una vida, creo que todos lo hemos visto en el cine, pero es interesante esto, digamos. Todo lo que nosotros hemos visto en series y en películas, El chat. antes alguien lo escribió. Alguien lo escribió. Digamos, alguien escribió sobre eso antes de que se hiciera peli o serie. Fitzgerald es uno de los casos para mí más representativos de alguien que escribió y Estados Unidos y lo hizo tal cual nosotros lo vimos muchos años después. Se podría decir también. Yo me comí una docena de empanadas antes de venir. Que todo lo que hayas visto en un capítulo de Los Simpsons ya se hizo antes también. Es muy probable. Aplica la misma ley, Sí, sí. consideramos. Es parecido. Pero nada. que- Parecido. Parecido y distinto, digamos. Pero ¿por qué no? Para el que quiera comenzar por Fitzgerald, yo le recomendaría que busque el libro. Yo lo conseguí en la feria del libro ¿Pudiste entrar? en la feria del libro de la Plaza Italia, que es la que está enfrente de la Rural. O sea, fuiste a la versión gratuita. Claro. Pero fui hace mucho tiempo. Este libro lo tengo así. Del verano, este verano, diría, febrero. Muy bueno. La editorial de AZ, lo pueden buscar. ¿Cuántos vasos de Fernet? Y yo le pondría 4. 4 vasos de Fernet. Sí, porque esperaba un poco más de que hable de música y de historia de algún músico quizá. Me hubiera gustado eso también. Los cuentos son muy buenos, pero me hubiera gustado también eso. Me pasé estos 10 minutos tratando de buscar una sinopsis de todas las historias y no encontré un carajo. No, es que no hay. Yo también busqué en su momento. Eso implica que tenés que ir a leerlo, conchudo. Claro, Sí. exacto. Ya inventaremos algo. Algo habrá que escribir. Pero sobre la verdad que Fitzgerald. por lo que me comentabas de las dos primeras historias, ya es un gran gancho como para intentar leerlo si es
como el estilo en el que está, como esa, no sé, como medio Es que sí, pesadumbre linda. Sí, ¿no? sí, totalmente. Es eso, es una pesadumbre linda lo que cuentas, totalmente. Historias aparte inconexas entre sí porque no hay tanta relación. Claro. Casi que no. Incluso. Sí, como un tema, un ambiente, una emoción, Sí, digamos. exactamente. Nosotros con esto vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Sí, exacto. Esto ha sido Noticias Cafeinadas. Y nada. No, estaba viendo. El Manchester no entró a la Champions al final. Vamos a hacer un pequeño comentario. Sí, Manchester City tenía un partido menos, sí, señor. porque al haberse quedado afuera de la FA Cup pudo completar su cronograma de Premier League. Manchester United actualmente está en la final de la FA Claro. Cup, lo que lo llevó a jugar menos partidos. Manchester City está cuarto y en pre-Champions con 65 puntos. Manchester United está quinto con 63 puntos, lo que implicaría que una victoria de Manchester United Claro. lo llevaría a Champions, mientras que una derrota del City lo dejaría fuera, con un Exactamente. Guardiola que estaría obligado a jugar Europa League, ¿no? Qué tristeza. Pero he aquí la cuestión. Manchester United le quedan 2 partidos, Sí, señor. actualmente le queda uno. Uno era contra el West Ham, el otro es mañana Claro. contra Bournemouth, creo que es, no recuerdo bien, contra Sí, Bournemouth. Bournemouth, creo que Sí, estoy casi sí, sí. seguro. Y Manchester United necesita ganar estos 2 partidos para sumar un total de 6 puntos y estar cómodo. Perdió con el West Ham. Sin embargo, el martes de esta semana perdió en un catastrófico 3-2 contra un West Ham que se estaba retirando de su estadio actual. Sí, señor. Un West Ham que contó con la ventaja de un montón de barra bravas y fanáticos que agredieron violentamente el bondi del United. Sí, igual mostraron a los jugadores de Manchester y se cagaban de risa, filmaban videos. Por eso No estaban muy asustados, digamos. No tiraban estaban, piedras y realmente les no importaba. estaban asustados, simplemente se estaban cagando de risa del montón de hooligans que estaban tirando vasitos de plástico. Qué inconsciencia, ¿no? La de los jugadores también. Bueno, pero ya en esas cosas llega un momento que te acostumbras. Así que bueno, mañana se cierra, es la última fecha de Premier League. Sí, señor. Todos los equipos van a jugar a partir de las 12. Me encanta esto. Todos los partidos a la misma hora. Son todos los Te partidos. caga. Te caga. Te caga. Vos querés ver Arsenal y Aston Villa y también querías ver Swansea, Manchester City y no podés. Tenés que tener mínimo 2 o 3 pantallas. Tenés que hacer un zapping furioso. Tenés que hacer un shopping furioso. Igualmente, visto dado que los contratos de la Premier League solo los tiene ESPN y ESPN solo llega a tener 3 canales. Claro, 4 De con los suerte. cuales 4 con suerte, de los cuales 3 pasan al Barcelona y el otro pasa a los Juegos de Río. Hoy salió campeón de que Barcelona. hoy salió Bien. campeón en Barcelona. Muy difícilmente puedes ver cómo se cierra la Premier League. Sí. De todas formas, Manchester City se enfrenta a un Swansea, un Manchester City que perdió sus últimos 4 partidos en Premier, Ay, ay, ay. mientras que un Swansea que ganó sus últimos 2 partidos en Premier. Sí. Swansea está onceavo con Swansea 46. de local, ¿viste? Y el United creo que juega de visitante contra un Bournemouth que no sabemos dónde está. ¿Querés un dato igual? A Dos ver. datos. Swansea tiene menos 10 de diferencia de gol. Y el Manchester City tiene más 30. El Manchester tiene más 12. Y el Bournemouth tiene menos 20 de diferencia de gol. Está bien, pero también hay que tener en cuenta que el Manchester City perdió 4-2 contra el Southampton en su último partido. Y el Manchester City perdió 10. Y el Swansea ganó 12. Esto básicamente está apretado hasta los huevos, ¿no? Sí, está hasta las pelotas. Todo. Está todo hasta las pelotas. Para meterle un poco de emoción. Mientras ¿no? que el Leicester se rasca las bolas, Sí, sí. celebra y no lo puede creer, y piensa muy en el fondo de su cabeza que la temporada que viene el Barcelona nos va a agarchar de parado Seguramente. si no llega a tocar en Champions. Seguramente. El resto del fútbol se define, nosotros no sabemos qué vamos a hacer con nuestras vidas. No, yo me voy a quedar mirando a San Lorenzo ¿Qué vas a hacer, Leoncio? en el corto plazo. Yo me voy a ir a cortar el pelo, Ah, bueno. Yo voy a trabajar en la facultad. me parece. Cada uno. Cada uno de sus cosas. Y claro. Nosotros nos reencontraremos la semana que viene de 3 a 4 de la tarde. Esto es Noticias Cafeinadas. Como siempre, dándote lo que se puede. Moonlight in Vermont, you and I